Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de esos códigos de avería que, la verdad, pueden dar más de un dolor de cabeza. Hablo del P02A4. Si has saltado en el cuadro, en esta guía vamos a desgranar exactamente qué está pasando en el motor y, sobre todo, cómo se puede solucionar. Y sí, todo suele empezar así, ¿verdad? Con esa temida lucecita amarilla que se enciende en el salpicadero. Pero, ojo, que no es solo una luz. Es como el primer capítulo de un misterio que el coche nos está pidiendo que resolvamos. Es la forma que tiene el motor de decir, necesito ayuda. El mensaje que nos envía es este, P02A4. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues básicamente que el cerebro del coche, lo que llamamos el PCM, ha detectado un problema, concretamente que al cilindro número 3 no le está llegando suficiente combustible. Esto crea lo que se conoce como una mezcla pobre, o sea, demasiado aire para tan poca gasolina, y claro, eso es algo que el motor no puede pasar por alto. Para que quede todo clarísimo, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, entender el código y sus síntomas. Luego, nos pondremos en modo detective para el diagnóstico. Veremos quiénes son los culpables más habituales y, por último, la solución. ¡Vamos a ello! Vale, el coche nos ha mandado un código. Perfecto. Pero ¿cómo se traduce eso en la conducción del día a día? O sea, ¿qué se nota al volante cuando este P02A4 está activo? Pues la verdad es que los síntomas son bastante claros. Se va a notar una pérdida de potencia, como si al coche le costara respirar al acelerar, ¿sabes? El consumo de gasolina, por las nubes. El ralentí se vuelve inestable con esas vibraciones tan molestas. Y ya en los casos más serios, el motor podría llegar a calarse o directamente negarse a arrancar. Son señales de que hay un cilindro que no está trabajando como debería. Bien, ya sabemos qué se siente, qué se nota. La pregunta del millón ahora es, ¿por qué? ¿Qué componente está causando todo este lío? Vamos a echar un vistazo a los sospechosos habituales. Y aquí es donde la experiencia de los profesionales nos da una pista, y una pista muy buena. Fijaos, la inmensa mayoría de las veces el problema está en el propio inyector de combustible. O está defectuoso o está atascado, no hay más. Justo después nos encontramos con fallos eléctricos, en el cableado, y ya con menos frecuencia la culpa puede ser de un sensor de oxígeno, del sensor MAF o, en casos más raros, del mismísimo PCM. Venga, que llegamos a la parte para mí más importante de todas. Un buen diagnóstico es la clave para no empezar a cambiar piezas a lo loco y gastar dinero para nada. Así que vamos a ver el proceso lógico para dar con la raíz del problema. El método es sencillo, ir de lo más fácil a lo más complicado. Se empieza conectando un escáner, a ver qué nos cuenta el coche. Después, un truco, borrar los códigos y dar una vuelta. ¿Para qué? Para ver si el fallo vuelve a salir. A lo mejor fue algo puntual. Si vuelve, pasamos a la inspección visual. A veces la solución está ahí, delante de nuestras narices. Un cable pelado, una pequeña fuga. Y si con eso no hay suerte, ya toca sacar herramientas más serias, como el estetoscopio o el multímetro, para seguir la pista desde el inyector hasta la centralita. Y hablando de herramientas, esta es una de mis técnicas favoritas. Es genial. Con un simple estetoscopio de mecánico se puede, literalmente, escuchar al inyector trabajando. Uno que está bien suena con un clic, clic, clic constante y rítmico. Es el sonido de la válvula abriendo y cerrando. Pero si lo que se oye es silencio o un sonido raro e irregular, bingo. Ahí tenemos una pista muy fiable de que el problema está en ese inyector. Y mucho ojo con esto, que es un consejo de oro de un profesional. La tentación de ir corriendo a cambiar el inyector es enorme, pero suele ser un error. Como bien dice Javier Romero, antes de nada hay que revisar el cableado y los fusibles. Este simple paso puede ahorrar un montón de tiempo, dinero y sobre todo frustración. A veces la avería es mucho más tonta de lo que parece. Y ahora, un momento, porque hay que dejar algo muy claro. Este código no es una tontería, no es una de esas averías que se pueda dejar para la semana que viene. El P20A4 es una bandera roja en toda regla. Exige atención. Y la exige ya. A ver, ¿por qué tanta seriedad? Muy fácil. Una mezcla de combustible pobre hace que ese cilindro se ponga al rojo vivo, trabajando a una temperatura altísima. Esto puede literalmente freír componentes internos que son vitales, como las válvulas o la propia culata. Y eso, amigos, se traduce en reparaciones carísimas, por no hablar del peligro. Imagina una pérdida de potencia justo en medio de un adelantamiento. Es un riesgo de seguridad de primer orden. Bueno, ya entendemos el problema y los riesgos. Ahora vamos a lo que de verdad importa. ¿Cómo lo arreglamos? Vamos a ver las soluciones y un último consejo clave. Lógicamente, las soluciones van de la mano de las causas que vimos antes. Lo más habitual será limpiar o, siendo realistas, sustituir el inyector del cilindro 3.
Si el diagnóstico nos dijo que el problema era eléctrico, pues tocará reparar el cable o el conector dañado. Y claro, si la culpa era de un sensor, pues se cambia ese sensor. La opción de reprogramar la centralita es más rara, pero bueno, también está ahí. Por lo tanto, si hay que quedarse con una sola idea de todo esto, que sea esta. La clave del éxito no es cambiar piezas sin ton ni son, es dedicarle tiempo a un diagnóstico bien hecho. Encontrar la causa raíz es lo que de verdad va a solucionar el problema, a proteger el motor y, por supuesto, a cuidar el bolsillo. Así que, la próxima vez que se encienda esa luz en el cuadro, no hay que verlo como un marrón, sino como una conversación. El coche nos está diciendo algo, nos está dando información. La pregunta no es si tenemos ganas de escuchar, sino qué vamos a hacer ahora que sabemos lo que nos está contando.